Pues bienvenidos a los coloquios de Mimir. Yo soy Arturo Martínez. ¿Tú quién eres? Draco el Rojo Eterno. Pues yo soy el Sol. No te puedes inventar un nombre, ser loco, ya habíamos hablado de eso. Yo tengo playeras que tienen eso. Ese no. No. A menos que tú te llames Traje Ragnarok. Bueno, pues bienvenidos a los coloquios de Mimir. Esto es Draka Ragnarok. Da igual nuestro nombre, lo importante es el mensaje. Ajá, da igual nuestro nombre. Los coloquios de Mimir es un espacio abierto en donde podemos hablar en un foro. Es un foro abierto donde podemos hablar todos nosotros sobre temas que les vamos a estar avisando con antelación para que podamos abordarlos de mejor manera. Y el tema del día de hoy es... Lo escogieron ustedes en Instagram. Es oigan, síganos en Instagram, @RagnarokDR, @RagnarokDR. Síganos en Instagram. Pero más importante, síganos en YouTube. Sí, es más importante YouTube. Para que se enteren de todo. En Instagram ponemos las encuestas y los temas, y ahí es más fácil que nos digan de qué quieren que hablemos. El día de hoy tocan las 4 nobles verdades. Entonces, ¿quieres comenzar tú con explicar un poquito de las 4 nobles verdades? No. Ok. Bueno, sí. Ok. ¿O no? Hay muchas cosas importantes en el budismo. Y las 4 nobles verdades es una de las que más, porque es básicamente la entrada a las preguntas que uno se tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles son las 4 nobles verdades y por qué son importantes? O bueno, es que a ver, ¿cuál es tu tema? Las 4 nobles verdades. Entonces, ¿vamos a hablar de eso ya? Bueno, le voy a decir a Lalo una pregunta basada en las 4 nobles verdades. ¿La felicidad puede ser vencida a través de los métodos espirituales? No entiendo tu pregunta. ¿Puedes reformarla de una manera en la que sea comprensible? Dame un segundo. Estás contestando mensajes de WhatsApp en medio de un directo. Qué poco profesional. ¿Sí? Bueno. Sí, comunícame con él. Dile que ya quiero regresar. Listo, lo siento, es que era un asunto muy importante. El de Uber Eats me está diciendo que trae si con pan. queso. Tu jefa trae pan. Que yo no me voy. Lo que pasa es que un personaje misterioso quiere pasar al set y ya estamos grabando. Pero pues sí se puede, ¿no? Sí, ya le dije que sí puede, que por la orillita, porque no quiere salir en cámara. O sea, igual estaría padre que lo saludaran, pero él los odia. Nos odia a todos, entonces no se preocupe. Si quieres déjame le hablo. Ok. Sí. Bueno, antes de la pregunta quiero contarles un poco de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades es prácticamente la base del pensamiento o del trabajo de Siddhartha Gautama. Es la base del budismo. Creo que está subiendo. Déjale digo. Toque con una clave secreta, pese que esta es su casa. Lo siento. Vuelvo a repetir. Las 4 nobles verdades es la base del pensamiento búdico. Parece que eso fue el trabajo culmen de Siddhartha Gautama, el primer Buda histórico, ¿no? Entonces, todo su trabajo que Siddhartha Gautama hizo concluyó en estas 4 nobles verdades. Que si bien antes de iniciar este video, pues Lalo y yo nos estábamos viendo y Lalo decía, pues es que no hay mucho que debatir de las 4 nobles verdades, porque es lo que hay. Pero yo creo que sí, porque hay muchos autores que abordan el tema de las 4 nobles verdades con palabras que parecieran sinónimos, pero en realidad no, significan cosas diferentes. Por ejemplo, hay autores que hablan del sufrimiento, hay otros que hablan del dolor, hay otros que hablan de la verdad. Sí, de la verdad, exactamente. Entonces, pues bueno, parece que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, toda esta confusión nace porque es que toma en cuenta que todo esto se aborda de algo que es el canon Pali.
y el Canon Pali, mejor conocido como el Tripitaka, es un texto súper antiguo que está escrito en Pali, ¿no? Entonces, pues imagínate la traducción del Pali, luego al inglés, luego al español, ¿no? Dice Megan que no le dé pena pasar. Pues ni ha subido, Megan. Estamos aquí esperando a la persona misteriosa. Ay, voy a salir. Ya ve su casa. Lalo ya se hartó. Bueno, entonces el Canon Pali, les digo, es un texto que habla sobre la vida monástica, que habla sobre el dogma muy puntual dentro del budismo, y es ahí donde se abordan las 4 nobles verdades, que se desvió. En su vida, en su camino. Se compró una motocicleta y ahora es un rebelde que viaja y vive libre. Nos podemos quedar por mi casa. Pero es rentada, demonios. Muy bien. Ahorita viene, muy bien. Cuando guste puede pasar. Es su casa y tiene llaves. Ajá. Muy bien. Entonces, como les decía, estos textos abordaron, las 4 nobles verdades aborda por primera vez dentro del Tripitaka, dentro del Canon Pali, y pues bueno, pues fue el trabajo culmen de Siddhartha Gautama. Entonces, es la base de todas las escuelas de budismo, todas las escuelas de budismo. Para empezar, tanto Lalo como yo pertenecemos a una escuela de budismo que no es el que todo el mundo conoce. ¿Gustas compartir cuál es? El budismo Chan. ¿El que sobre antes vamos ahí? Pues es que, por ejemplo, muchas veces el budismo se toma como una religión y tiene su aspecto religioso, pero la extensión que nosotros practicamos es más que nada una doctrina filosófica. Entonces realmente no tiene un aspecto religioso, porque el Chan se mete hasta donde se acaba la vida. Hay muchas ramas del budismo donde tú sabes qué pasa después de la muerte, y el budismo Chan es, pues mira, haz lo que puedas en vida, porque cuando te mueras no sabemos qué pasa. O sea, ya eso es tu creencia, tu rollo, entonces tú sé buen rollo durante la vida y ya la muerte es X. Entonces realmente no se mete con un aspecto religioso, por lo cual no es una doctrina religiosa, es una doctrina filosófica. Entonces, pues es básicamente, imagínense que el budismo de Siddhartha es así como que la serie buena, y esto es un spin-off, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo siempre les trato de explicar a los chavos que cómo explicamos estas preguntas del budismo Chan. Siempre vean el budismo Chan como un niño de 5 años. O sea, tú pregúntale a un niño de 5 años, oye, niño de 5 años, ¿qué hay después de la vida? Primero pregúntenle a su mamá. No hablen con niños de 5 años sin supervisión de adultos. Eso es muy serio. Tú en el parque, oye niño, ¿tú quieres aprender de Buda? Amiguitos, ¿quieren aprender budismo? ¿De dónde salió este señor? No, si tú le preguntas a un niño de 5 años qué hay después de la vida, pues el niño de 5 años te va a decir, ¿qué? O sea, ¿de qué hablas? No, me voy a morir. Nota, tampoco le pregunten a esos niños de 5 años. Créenles un contexto primero. Sí, el primero. Oye, contexto. ¿Qué vas a hacer después de morir? El niño, ¿eh? Sí, como el abuelo. ¡El abuelo está muerto! Pero está con tu perrito. ¡Sí, no murió! Ese niño tuvo una semana muy fea. Ese niño no pudo dormir en una semana. Muy bien. Bueno, ese niño espantado te contestaría que pues él no se ha muerto, no sabe qué pasa después, ¿no? Entonces, ay, ¿qué le cayó? Es que lo vi en el directo. Gracias por pegarlos bien. Te acomodo las luces, te acomodo te encargo. Te encargo, acomoda esto. Nada más te encargué eso, Arturo. Ya dije, güey, nos va a censurar YouTube. Dio el canal de baja, pero fue porque sacaste el pelín. No ya enfócate. Tenemos que abordar esto en 25 minutos.
Megan tiene una historia bien particular que nos va a contar en secreto, porque dice que estaba a punto de ir presa. Megan, deja de hacer eso, o hazlo, pero grábate y nos mandas el video. A mí me encantan las historias, yo soy un coleccionista de historias. Muy bien. Me dedico a eso, puede ser mi tarjeta. Instructor de artes marciales y coleccionista de historias. Y los del Champions sacamos de planeta. ¿Cobra por esto? Depende, ¿me va a pagar? Bueno, aquí tengo las palabras y las tengo aquí porque no son difíciles, simplemente no las ocupamos en nuestro día a día. Porque repito, la postura del budismo Chan también está basada en las 4 nobles verdades, al igual que todas las escuelas búdicas. O sea, pero tomen en cuenta eso, así como existen los cristianos y los cristianos gnósticos y los cristianos protestantes y que muchas sectas también son derivadas del cristianismo, esto es más o menos así. O sea, el budismo es un tronco común y de ahí se separaron varias escuelas. Sí, hubo una idea, hubo un Dios primero, en el principio hubo un Dios. Y esa idea de Dios es entendida de diferente manera, y entonces ya tenemos a los judíos que creen en Jehová, tenemos a los cristianos que creen en Yahvé, tenemos a los testigos que creen en Jehová y tenemos a los musulmanes que creen en Alá, pero es el mismo Dios, comparten los mismos 5 primeros libros que es el Pentateuco. De la misma manera, el budismo hubo una idea que viene de Siddhartha Gautama, y de ahí ¡pum!, tenemos el budismo Nyingma, el budismo tibetano, el budismo Theravada, el budismo Chan, el budismo Zen, o sea, muchas escuelas de budismo, y todas respetan las 4 nobles verdades. ¿Y las quieres decir? Pausa dramática. Bueno, pues las 4 nobles verdades abordan un tema muy específico, que es básicamente cómo llego al verdadero camino, o cuál es el camino chidillo. Así es. Pero esto surge a partir de una duda, que es ¿existe el sufrimiento? Uh-huh. ¿Y cuál sería la respuesta? Sí. Exactamente. ¿Saben Me lo robé. Otra vez. ¿Saben qué? Nada más por mal rollo. Exactamente, las 4 nobles verdades nacen de esa pregunta, como dice Lalo, de ¿existe el sufrimiento o por qué sufrimos? Entonces, depende del autor, puede ocupar palabras como sufrimiento, como dolor, como varios sinónimos, lo que les decía, ¿no? Pero en concreto es, verdad número 1, existe el sufrimiento. Verdad número 2, existe la causa del sufrimiento. Verdad número 3, existe el cese al sufrimiento. Y verdad número 4, hay un camino que te lleva al cese del sufrimiento. Hay una interpretación en la 2, que es la que yo utilizo, que es la causa del sufrimiento. Wow, el sufrimiento nace del deseo. Sí, claro. Sí. Es que les digo, realmente encontrar una traducción es difícil porque muchos autores lo tradujeron de diferente manera. Pero por ejemplo, yo me quedo con las 3 que dijo y nada más cambiaría en la segunda. Existe una causa del sufrimiento y es el deseo. Sí. De hecho, les decía, aquí tengo las palabras en Pali, las palabras originales del canon Pali, en donde la verdad número 1 es dukkha. Y dukkha es sufrimiento. O sea, no hay más. Es dukkha. Y dukkha es el antónimo de sukha. Que dukkha es dukkha es la duda, dukkha es dolor, dukkha es sufrimiento y pum, un buen de sinónimos. Y sukha es la verdad, es el camino, es la felicidad, es la plenitud, ¿ok? Entonces, la palabra que se ocupa en el canon Pali, hablando de las 4 nobles verdades, son 1, dukkha. Ya, tradúcelo, ¿no? Y hay como 7 traducciones de esa palabra. Ocupamos sufrimiento porque es la más común, pero es dukkha. La número 2 es dukkha samudaya. Dukkha samudaya.
que es que existe una causa de ese sufrimiento, la causa del sufrimiento. La verdad número 3 sería Dukkha Nirodha, que es existe el sufrimiento, existe la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento. Existe el cese del sufrimiento. Ajá. Y la número 4 es Magga, que Magga es el camino al cese del sufrimiento. Entonces, por eso yo le hago una pregunta a Lalo. Lalo, ¿cuál es el número de mi tarjeta de crédito? Dime, señor Lalo. Si yo naciera. En primera, dime, señor Lalo. Mr. Lalo. No, la duda de Lalo sería, ¿tú crees que la infelicidad podría acabarse con la espiritualidad? No. ¿Por qué? Muy bien, eso fue la carrera. Gracias por compartir. ¿Ustedes creen? Lo que pasa es que, para mi gusto, la espiritualidad es una parte de un todo. Ok. Entonces, yo pienso que una espiritualidad, una persona se divide en tres, que es lo corpóreo, lo espiritual y lo mental. ¿Okay? Entonces yo creo eso, o sea, tú puedes tener la espiritualidad más chida del mundo. Pues, ¿qué pasa con las doñas? O sea, la doña que tiene a sus sanjuditas y es como la vitacilina, o sea, para todo jala. Entonces, la doña que tiene al sanjuditas, pues tiene una espiritualidad bien chida, la verdad, pero su aspecto mental está muy mermado y muchas veces su aspecto físico también. Entonces se está atrapada, o sea, no puede trascender. O sea, yo creo que es eso, la infelicidad es nace en base a y genera corrupción. Entonces se va a ir corrompiendo. O sea, aunque tengas una espiritualidad muy chida, si los otros dos no están vibrantes también, tu espiritualidad tarde o temprano se va a corromper. O sea, una espiritualidad que tiene que estar luchando constantemente contigo mismo para mantenerse, es una espiritualidad que en algún momento va a fallar porque te vas a cansar. O sea, si tu cuerpo, o lo que hace tu cuerpo y lo que hace tu mente no va en dirección a donde va tu espiritualidad, vas a perder, porque es que eso es una lucha constante, es desgaste. ¿Cuánto tiempo vas a durar antes de rendirte por fin? Eso pienso yo. Pues sí, ¿ustedes qué opinan? Pues yo estoy muy de acuerdo con Lalo. Y es que dense cuenta que... Amiga, date cuenta. Amiga. Ay, les había chido, ¿no? Que fuéramos predicadores. No. Y que nos depositen dinero. Ah, bueno, pues sí. Si tú quieres que el Señor salve tu alma, dame $100. Muy bien. Vamos a vender lágrimas. O sea, vamos a llenar la botella de agua, pero les vamos a decir que son lágrimas de Buda. Sí, ¿ustedes qué opinan con esto? ¿La espiritualidad puede salvar al hombre de la infelicidad? Yo estoy muy de acuerdo con Lalo, y creo que es porque venimos de la misma escuela filosófica, la misma escuela del budismo Chan. Y el budismo Chan va muy de la mano con el Kung Fu Shaolin. O sea, de hecho, Kung Fu Shaolin y budismo Chan son lo mismo. O sea, tú tienes aquí el Kung Fu y aquí tienes el budismo, y de la mano se hace budismo Chan o Kung Fu Shaolin. No se pueden separar. Separados, quién sabe qué son. No, pues no existen. Sí, o sea, no existen. Tenían una relación tóxica codependiente. Sí, coexisten. Sí, exactamente. Son del Brian y la Brittany. Pero que yo diga eso está mal. Cuando yo me digo es racista. Cuando tú lo dices, es la verdad. Y no lo diga Chumel Torres, ¿por qué? Muy bien. Pues bueno, lo que pasa es que sí estamos muy de acuerdo por justamente venimos de esta misma escuela del budismo Chan, y justamente el budismo Chan aborda ese tema, que tú trabajas tu mente y trabajas tu cuerpo para trabajar tu mente. Entonces, cuando tú trabajas solamente el cuerpo, pues bueno, o sea, sí eres fuerte físicamente, pero no hay una parte intelectual importante, no hay una parte espiritual importante. Entonces eres un saco de músculo, sí, pero sigue siendo un saco de músculo. Cuando tú trabajas solamente la parte mental, pues entonces eres un nerd. O sea, eres un nerd, ¿no? Que vas a bajar una escalera y te vas a fracturar. O sea, no, tu cuerpo está débil.
y tu cuerpo y tu espíritu, porque no hay una parte espiritual importante ni un cuerpo fuerte. Y cuando trabajas solamente tu parte espiritual, yo creo que incluso hasta es hipócrita, ¿sabes? Es que es lo que te estoy diciendo, es que no me está haciendo caso. Es que no pones No, sí, atención. es que por eso usé precisamente a las doñas. O sea, porque hay muchas mini tribus de esa gente religiosa que es así exactamente como ellas, pero yo siento que ellas son como que el estandarte de la tía religiosa. O sea, la tía persinada que ay no, esto, aquello, siempre así, pero que anda tirando veneno por todos lados, anda haciendo así. Entonces es eso, o sea, eso sería su mente, eso sería su cuerpo. Entonces, tú quieres tener porque es que ellos tienen una conexión. Nosotros en el Chan tenemos una conexión con el universo, pero ellos tienen una conexión con Dios, ¿sabes? Ajá. O sea, nosotros conocemos el antro, pero ellos son amigos del dueño del antro, ¿sabes? O sea, Sí. nosotros tenemos que andar buscando que el cadenero nos haga paro. Ellos llegan directo de, bueno, ¿sabes quién es mi amigo? Entonces, la cosa es que ellos sienten que tienen esa conexión, y por lo mismo a mí se me hace más hipócrita. ¿Qué pedo? Yo no te voy a encargar nada. Nurex es de mala calidad. Nuestro set, callesos. Pero entonces siento que es eso, o sea, que esa relación debería de favorecer que tanto tu mente como tu cuerpo se purificaran y llegaran a la plenitud, a la virtud. ¿Okay? Ya lo hemos hablado la vez pasada. O sea, yo creo mucho en eso, en que tú, si unificas las tres cosas que eres, te vuelves una persona virtuosa. Y destruyes la corrupción que se atraviesa ante ti, y sobre todo tienes la ventaja de que nunca luchas contra ti mismo, entonces tienes mucha energía para luchar contra el mundo y cambiar las cosas que deben de cambiar. Claro. Pero si eres un hipócrita doble cara, pues ¿a dónde vas a llegar? Porque es eso, o sea, tú puedes tener una espiritualidad bien chida y que tu relación con Dios esté súper padre, pero si tienes la mente hecha garras y juzgas a todos y estás viendo que sencillamente tú al momento de ver que la gente no vive la espiritualidad como tú y los criticas, qué hipócrita, ¿no? O sea, ¿no deberías de buscar que la gente sea feliz en vez de que siga tus normas? Sí, exactamente. Lo que dice Lalo, híjole, o sea, está cañón. Megan dice, de acuerdo con ustedes, pues el todo es vibración, energía, y debe de haber un equilibrio en sus partes. La forma es el vacío y el vacío es la forma. Sí, exactamente. Lo que acaba de decir Lalo pertenece al Sutra del Corazón. Efectivamente, la forma es el vacío es la forma, y todos somos parte de este todo. Es impresionante lo que está diciendo Lalo. A mí me causa mucho conflicto, no por lo que él diga, o sea, porque lo dice él. no por él, sino porque pues en este medio en el que nos movemos, tanto Lalo como yo, hay mucha espiritualidad de 2 pesos, mucha. O sea, hay mucho, existe mucho el tipo que te dice, y tú haces yoga o haces tai chi, ¿y qué grado de espiritualidad tienes? Entonces, Ajá, sí. ajá, o sea, buscan. A ver tu cinturón negro de yoga. Ajá. Ah, chinga. Esto está tai chi, no es yoga. Sí, se da muchísimo, de verdad se da muchísimo. Yo no voy a decir nombres, Ah, pero dilos que se chinguen. no, porque a lo mejor sigo trabajando con ellos. Ya sé quién es ahora entonces. Yo llegué a un lugar a trabajar donde todo el mundo parecía que era espiritual. Todo el mundo parecía que hablaba el mismo lenguaje. Y a la mera hora no es cierto. De verdad no es cierto. Ellos buscaban espiritualidad en el clasismo. Mientras tú tuvieras acceso a su espiritualidad, eres espiritual. Si no tienes acceso, no. Y entonces a mí me saca mucho de onda, porque Siddhartha Gautama sí era un príncipe y tenía el varo del mundo. Y él justamente lo primero que buscó fue el desapego a ese estatus, a esa persona, a ese rol, para poder pensar en algo más. Entonces me hace súper incongruente. Justo ayer estaba hablando con un alumno, Ajá. mi alumno diseñador, y estábamos hablando de esto. Sí. Y me contó que él estaba tomando un curso es que no me acuerdo cómo era. Bueno, no era muy complicado, pero el chiste era tántrico, de una señora que más o menos ubico y que es bien rarita, pero está bien chido porque a él no le gustó que lo criticaran en plan de ay no, o sea, que básicamente ya era como su 4ª clase y toma en cuenta que cobran como 800 pesos la clase. Entonces se le queda viendo así, ay no, es que tú tienes un muy nervioso.
muy así. O sea, tú tienes tu fenotipo es de neurótico. Y él así de, ¿Qué? ¿perdón? ¿Qué? Y entonces tomó sus clases y todo eso y terminó el primer bloque, por así decirlo, y que la doña le dijo, muy bien, ahora vamos a inscribirnos al segundo bloque, este es más caro porque el otro fue más barato por la cuarentena, pero les informo que ahorita esta espiritualidad, así con esas palabras, lo estoy citando, ahorita la espiritualidad que tienen ganada, si no la ejecutan con nosotros en el siguiente bloque, se va a perder. Entonces inscríbanse para que sigan trabajando. Y que mi alumno fue de... O sea, No, hombre, que en cuanto sí, escuchó el así fue de nada, no manches, no la goma. Sí, claro, es que piensen en todos los profetas que han existido. Incluso piensen en Jesús. O sea, Jesús era un nazareno que era pescador. O sea, ¿tú crees que Jesús iba a ir, ahí ya me voy a meter en muchas broncas? Jesús era pescador. Termina la de hablar. Sí, ahí termina. ¿Tú no te imaginas a Jesús? O sea, dame $100 y vamos a curar tu cáncer. O sea, lo mismo con Buda. O sea, Buda no te iba a decir, miren chicos, hoy voy a dar un curso de Theta Feeling. Con sus expansores hasta acá. Ajá. Sí, güey. Hoy voy a dar un curso de Theta Como Feeling. un bug. Sí, no, o sea, Buda no era así. De hecho, yo tengo un gran alumno que le mando un fuerte abrazo si está viendo esto, que es Bruno Musso. Bruno Musso es un productor de cine, para mí super top, entrevistas en radio, televisión, o sea, su trabajo para mí es una chulada. Y Bruno es de las personas más sencillas que yo conozco. Y su espiritualidad es real. Y me gustaría hablar con su vocabulario, pero YouTube nos censura. Pero es que si él tiene un vocabulario como es, pues, y no lo hace ni más ni menos. Es una persona más. Entonces, él de hecho me acompañó a este lugar que les estoy contando, donde todo el mundo era espiritual, con el meñique arriba. Y hasta él me dijo, qué rollo con la espiritualidad, ¿eh? Y yo, exactamente. O sea, ¿qué onda con esa espiritualidad que si tú no tienes acceso económico a ella, no eres espiritual? Eso no es lo que el budismo intenta reflejar. Todos estos templos budistas donde tienes que pagar cantidades exorbitantes y aguas, no estamos en contra del cobrar, sí, por sí, favor páguenos, o sea, no estamos en contra de cobrar, nosotros cobramos clases, pero sí hay una incongruencia muy grande en vender la espiritualidad bajo un beneficio clasista. Eso sí, no es. Regresando un poquito a las cuatro nobles verdades. Ya sé, llevamos la hora y nos quedan 3 minutos. Esto volvió a regresar a como estaba originalmente. No. Regresando a las 4 nobles verdades, va muy de la mano, escuchen por qué. Verdad número 1, la vida es sufrimiento. El sufrimiento aquí está. Entonces tú eliges si lo tomas o lo sueltas. El sufrimiento aquí está. Es parte de la vida. No te puedes zafar de él porque es parte de esto. Verdad número 2, existe la causa del sufrimiento. Y es lo que decía Lalo. La causa del sufrimiento es el deseo, es el apego. El deseo, el apego, no solo a las cosas materiales, a las personas, a las emociones, a las sensaciones, a los recuerdos, a los estados. Exactamente. Michoacán, Chiapas. También. Tercer noble verdad, el camino, existe el cese del sufrimiento. Y el camino al cese del sufrimiento es un tema bien choncho, que es el noble óctuple sendero, que en otra ocasión lo podemos hablar, pero se resume en el desapego. Entonces, entender, la vez pasada hablábamos de esas 3 condiciones, que la vida es circunstancial, impermanente e insatisfactoria. Entender estos 3 puntos te ayudan a entender el desapego. O sea, bien cañón. O sea, por ejemplo, Lalo está aquí. Lalo es Lalo porque todas las circunstancias lo hacen ser Lalo. Tiene un acta de nacimiento, ¿saben? No dice Lalo, pero tiene un acta de nacimiento. ¿Es otro nombre? ¿Por qué me lo robé? Él es, por eso es circunstancial. Él es impermanente. En algún momento se va a morir. Yo soy el rojo eterno. O lo apuñalan por andar diciendo cosas. Sí, ya lo han apuñalado. En algún momento él va a morir. Tal vez su idea permanezca, pero él va a morir. Su cuerpo va a morir. Voy a ser un espectro en la fuerza y voy a espantarlos. Y es insatisfactorio. Yo conozco. No. Ahí sí no. Soy bien cumplido. Tengo referencias. Llama. No va a marcar.
A lo que me refiero es de que yo conocí a Lalo desde hace muchos años y cuando nos conocimos los dos éramos unos flacuchos. O sea, estábamos súper delgados, de verdad. Y ahorita... A mí me caía gordo, Arturo. A mí me caía bien Lalo. Hemos No, hablado la de eso. verdad es que no nos pelábamos. Bueno, tal vez yo le caía mal, pero él no... Nos obligaron a ser amigos. Sí, nos obligaron a ser amigos. Y luego la persona que nos el obligó... salió por la culata. Luego la persona que nos obligó a ser amigos se arrepintió de que fuéramos amigos. Quería que ya no fuéramos amigos. Nos inventaba cosas al uno del otro. Así pero es. nos hablábamos y era en plan de... ¿Te cae? Sí. Pero bueno, pues bueno, esas son las 4 nobles verdades. ¿Quieres agregar algo? Pues es que es un tema muy amplio. Yo Sí, es un por tema eso muy estaba en amplio. contra de que lo habláramos así. Porque, bueno, básicamente las 4 nobles verdades. Porque también siento que es un tema confuso. Porque siento que es un tema insatisfactorio a la hora pues que no son verdades así de... Es que cuando alguien dice son las 4 verdades del budismo son como... Ajá. Pero más bien es como que hay una problemática, hay una solución. Problemática, solución. Entonces, por ejemplo, la primera es la problemática... Voy a quitar esto ya. Entonces, por ejemplo, la primera situación es que existe el sufrimiento. Nepex. La segunda situación es que existe el cese del sufrimiento. La tercera situación es... ¿Cuál? Existe existe el sufrimiento, existe la causa del Acaba, sufrimiento. pausa. La tercera es existe el cese del sufrimiento y la cuarta es este es el cese del sufrimiento. Entonces como que... Ajá, ¿Me explico? O sea, exactamente. por eso digo, es una... siento que son verdades que a muchos no les revelan tanto, pero porque el chiste es verlos a fondo. Entonces, Ajá. por ejemplo, ahorita si se fijan, básicamente hablamos de la primera verdad, que es existe el sufrimiento, y ya. No hemos hablado de esas otras tres, porque es eso, son temas muy amplios. O sea, si yo tuviera que resumir el segundo, que es el de existe la causa del sufrimiento, pues es que es eso, va completando la primera parte, porque la causa del sufrimiento, que es el deseo o el apego, pues es que es todo. O sea, una cosa muy... Yo creo que pocas cosas nos conforman como humanos realmente, y siento que una de ellas es el apego, el deseo de venganza. Y bueno, no, es que piénsalo, o sea, la venganza yo siento que es algo muy humano. Siento que pocas cosas son tan humanas como la venganza. No, claro, claro. Pero pues es eso, es un derivado del apego, del deseo. Entonces, siento que es algo muy característico del hombre. Entonces, si tú naciste persona, pues ya valiste, porque vas a tener que luchar contra el deseo toda tu vida. O no, y entregarte, y si tienes el varo, vivir una vida de chido. Exactamente. El hedonismo es una situación también. Exactamente. Megan nos dice que qué onda con la escenografía. Perdón, Megan. Durex. #Durex. Yo lo pego siempre con Durex y nunca se cae. Pues no sé Mira, cómo el Durex no se cayó, ahí está. Pues es verdad. ¡Tarán! Sí, lo que dice Lalo es muy cierto. Sí, es un tema muy amplio. Y es muy cierto. Puede ser tan inverosímil de abordar como muy profundo. Esa es una gran ventaja de estas partes filosóficas. Por ejemplo, un niño que tiene 4 años, entonces de repente va caminando y se cae. Existe el sufrimiento, niño, ¿no? Pa, sí. O sea, si te caíste, existe el sufrimiento. Tú lo tiraste. Y luego empieza a llorar y se soba. Existe la causa del sufrimiento. Y también existe el cese del sufrimiento. ¿Cuál fue la causa? ¿Que se lastimó? ¿Que él añoraba estar bien? ¿Que él añoraba no estar lastimado de sus rodillitas? Sí, o sea, después de caerse, lo que el niño piensa es: ay, ojalá no estuviera lastimado. Ajá. O sea, entonces, Sí, ¿por qué me ese es caí? su deseo de, ¿No? No, rompí el pantalón. Ahorita que llegue a la casa, mamá me va a Y es decir: el de la primaria. hola, mamá, te voy a dar un motivo para que extingas el sufrimiento. ¿Quieres que te dé Yo motivos? voy a ser la causa de ese sufrimiento. Pues sí. Y El ese cese del sufrimiento es el DIF. Bueno, siguiendo este ejemplo, el cese al sufrimiento sería que el niño lograra comprender que pues tarde que temprano se iba a caer, que su pantalón no es todo y que sus rodillitas están bien. O sea, sencillamente lo que manejamos como el no pasa nada Ajá. es una cuestión de budismo que como papá lo transmite sin querer. Sí, claro. O sea, en plan, cuando el niño se cae, tú no vas y dices: ay, sino que es más un de no le hagas caso, no le hagas caso. Ajá. Entonces, si ves que el niño no se lastimó fuerte, no lo pelas para que él mismo tenga ese: no pasó nada.
O sea, ese es una lección de budismo muy básica que todos impartimos cuando tienes un niño o un sobrinito o algo así. Porque es eso, o sea, tú ves que se cae, llora, se levanta, pero tú no vas, si no es algo serio, para que él no se vuelva berrinchudo y tenga esa necesidad de que cuando algo malo pasa, alguien lo ¿cómo se llama esto? Lo apapache. Lo apapache. O sea, sino que él solo puede desprenderse de esa necesidad de apapacho y sobre todo que vea que no pasó nada. Sí, entonces, papás, dejen que sus hijos sufran un poquito, los hace fuertes. tírenlos de vez en cuando. El morro de un mes. ¡Le viene sufrimiento, burro! ¿Y por qué hablas como cholo? Y la policía, las risas. Sí, exactamente. Entonces, Vi un video en Facebook que decía que tenían que sufrir los niños. Sí, pero los suyos. En el kinder. ¿Cómo mapo? sí, efectivamente. Por eso, de repente, nosotros como budistas somos a veces un poquito mal mirados porque nosotros aplicamos o sea, aplicamos estos principios en nuestra vida diaria. Por ejemplo, no te voy a invitar a mi fiesta. Bueno, ¡ey! ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué me iba a enojar? No me invites si no quieres, ¿no? Sí. Ahora imagínate con la pareja. Cuando cree que sus emociones también son tu responsabilidad y te dice frases como, es que me hiciste sentir enojado. Entonces, nah, tú te sentiste así, ese es tu rollo, ¿no? Y dices, o sea, no te importa. Pues no, básicamente, ya estás grande. O sea, sí me importa, pero no es mi responsabilidad. Sí me importa, pero no es mi responsabilidad, ¿no? Pues, creo que es todo, ¿no? ¿Cómo están? Y con la cuarta verdad, o sea, porque es que es una verdad importante, llegar al óptimo sendero. O sea, esas ya son otras cosas. Yo creo que lo más así, super cool, son las 4 verdades, el óptimo sendero y los 3 venenos. Sí. Entonces, la cuarta verdad es eso, el cese al sufrimiento es el óptimo sendero. Ajá. Luego vamos a hablar bien del óctuple sendero, pero a grandes rasgos el óctuple sendero es como una receta de cocina que hizo Siddhartha Gautama en diferentes funciones de la vida para lograr tener el cese del sufrimiento. Paréntesis. El budismo de las escuelas más ortodoxas, las escuelas llamadas Hinayana, el budismo de las escuelas Hinayana, dicen que el entender las 4 nobles verdades, entender el óctuple sendero, los 3 venenos y las 3 condiciones del mundo condicionado, entender todo eso te lleva al samsara, a la tierra del entendimiento y logras alcanzar la iluminación. En el budismo Chan decimos que quién sabe. De verdad, yo entiendo estas cosas porque son importantes, ¿no? Sí. Ya. En el budismo Chan es ¿las entendiste? Qué chido. ¿No las entendiste? Qué chido. Igual estás vivo. Disfruta tu vida. Igual estás chido y te vas a morir. Ajá, sí. Entonces, pero bueno, el óctuple sendero es todo un camino. Son 8 principios que luego podemos hablar. Igual que podemos hablar de los 3 venenos y las 3 condiciones del mundo condicionado. Por eso les digo, síganos en Instagram. Y si tienen asuntos que atender, preguntas, mándenoslas. Y a lo mejor las hablamos para el siguiente coloquio de Mimir. ¿O no? ¿O no? Pero el siguiente me toca a mí y yo tengo mi tema, entonces no va a ser sobre esto. Muy bien. Okay. Muy bien. Rapidísimo, y antes de que nos vayamos, no sé, es que lo que te platiqué ayer, no me acuerdo qué fue, de mi conclusión súper chida. Ajá, ¿de qué? De lo de la clase pasada, ya ves que nos quedamos abiertos y que ya por fin puede darle cierre. Pero no me acuerdo exactamente qué hablamos. De hacer, decir y saber. Sí. ¿Lo digo aquí? Bueno, sé. Luego, en mi clase, sí, cuando haga mi pregunta. Pues ya, ¿entonces vas a decir algo más? No, todo bien. ¿Cierra? Sí. Muy bien, pues esto fue Dakar Ragnarok. Gracias por acompañarnos en esta sección de los coloquios de Mimir. Esperemos hayan aprendido algo y esperemos que ese que hayan aprendido les pueda servir de mucho. Bien, diviértanse, entrenen, denle bien a su vida, pórtense mal. Nos vemos pronto.